realizado con el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales a través de la vertiente fomento a proyectos y coinversiones culturales 2021 de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Pero sobre todo es un proyecto conjunto de varias personas, instituciones, familiares, ¿no? Voy a permitirme enunciarlos: la Universidad Iberoamericana de León, aliada en esta importante causa, al igual que las otras universidades del sistema, Universitario Jesuita, Artículo 19, Artes Gráficas, Panorama, Jaime Lunardo, Open Society, la Red de Periodistas de Pie, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, por supuesto el colectivo Buscadoras de Guanajuato y todas y cada una de las familias que nos han compartido una o varias recetas, como es el caso con algunas familias. El recetario que vamos a presentar esta tarde viene a colocarse y dibujar las acciones, las reivindicaciones, las demandas de las familias buscadoras. Y quiero decir con esto que para nosotros, como Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es muy importante y nos motiva muchísimo pues, que esto marque, podríamos decir, el inicio de las actividades alrededor del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se estará observando, conmemorando el próximo 30 de agosto, la próxima semana. Estábamos ahorita recuperando que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo, cuando iniciamos un conjunto de actividades en el marco de este día, justamente con colectivos y organizaciones aliadas de Guanajuato. Me va a permitir presentar a quienes participarán en el panel. Obviamente habrá un espacio para que quienes deseen participar, presencial o de manera remota. En primer lugar, quiero presentar a Cecilia Aguirre, mujer buscadora independiente de Irapuato, Guanajuato; a Yola García, mujer buscadora del colectivo Proyectos de Búsqueda en Celaya; a mi colega Jesús Peña, representante adjunto del Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; a Sara Gómez, fotógrafa, también parte fundamental del proyecto, al igual que Daniela Rea, periodista, integrante de la red de periodistas de a pie. Presento también a Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana de León, acompañante solidario, integrante de la Plataforma para la Paz y la Justicia en Guanajuato; Jorge Peniche, director de Justicia Transicional en México; y María de Becchi, oficial de Verdad y Memoria del Artículo 19. Acá está, ya te vi. Como se dan cuenta, tenemos un panel muy nutrido. Como debo decir, cargado de nutrientes está esta publicación, ¿no? Y como se dan cuenta también, tenemos un panel que apunta a un sazón muy fuerte, ¿no? Como igualmente esta publicación contiene, a partir justamente de estas acciones, reitero, de memoria, de reivindicación, en donde familias de Guanajuato se han abierto para compartirnos una pista alrededor de lo que evoca la mesa, lo que evoca la cocina, el encuentro y el deseo de combinar una parte de amor, de esperanza y de exigencia de justicia. Le doy la palabra, por consiguiente, para arrancar, a Cecilia. Cecilia, adelante, tu voz alrededor. Si gustas, desde donde estás allá, o si quieres acá, donde te sientas más cómoda. Ok, pues ya Cecilia, como decía, integrante pues de esta obra, quien nos dará un testimonio acerca de lo que para ella significa el recetario, particularmente en la búsqueda de la verdad. Bienvenida, Cecilia, adelante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Aguirre Banda, vengo de la ciudad de Irapuato. Yo soy buscadora independiente, busco a mi hijo, que él desapareció él desapareció el 12 de julio del 2020. Desde ese momento que él desaparece, porque no ni supe ni a qué horas ni cuándo, porque no vivía conmigo. Pero por un dolor fuerte, él ya no sabe de él no recibió una llamada, un mensaje, nada, absolutamente nada. Pasaron 8 días, los cuales fueron días que se volvieron 8, y yo buscando, y nadie me quería decir nada, nadie sabe nada. Fui a
a la fiscalía, puse una denuncia, lo cual hasta hoy día no hay nada. Mi hijo pasó a ser solamente un número más, un carpetazo más de la justicia, que injustamente, o no sé por qué, pero ella no está con nosotros. Que mi nieta, la mayor, me pregunta cuándo va a volver mi papá, y a mí es un nudo en la garganta, y no le contesto, yo le digo, anda trabajando fuera, porque yo no le puedo decir, tu papá ya no vive, o tu papá sí vive, porque realmente yo no lo sé. Solamente sé que algún día lo voy a encontrar. Y que ahora estoy aquí porque yo quiero que sepan que mi hijo no era un drogadicto, no era un ratero, como muchas veces las autoridades nos quieren hacer ver que por algo se lo llevan. No todos son iguales, y aunque así fuera, nadie merece lo que ellos hacen con nuestros hijos. Estoy aquí también porque les doy gracias a estas personas tan lindas que nos invitaron a ser parte de ese libro, a ser parte de una comida que para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque cada que a él le encantaba el ceviche de pescado. Él decía, mamá, ¿cuándo vamos a ir a un balneario? Porque él sabía que íbamos a hacer eso. Y cuando íbamos a prepararlo, iba a la cocina y me decía, yo te ayudo a prepararlo rápido, pero solamente que a mí me des primero una tostada, antes de que vayamos. Él se ponía conmigo a picar las cosas y lo hacíamos. Esa receta o esa preparación, yo no la hago. A mí me duele porque estoy ahí, porque no está él, porque si salimos ya no hay salidas. Ya no hay alegrías, en su pobre casa ya no hay alegrías, ya no hay nada, todo es diferente desde que desapareció. Ahora tengo la oportunidad de que aquí en este libro está plasmada esa receta, que cada familia que guste prepararla, mi hijo no va a estar en el olvido, porque cuando ellos la preparen se van a acordar de mi hijo, que eso era lo que a él le gustaba. Y yo estoy bien agradecida por todo lo que Dios me mandó, lo bueno, lo malo, pero que aquí estamos, que yo voy a seguir buscando por mi hijo, por los hijos de mis compañeras, por los tíos, por los hermanos, por tanta gente desaparecida, que así como ellos se los llevaron vivos, los queremos de regreso. Y seguiremos en la lucha, día a día, y hasta que Dios nos dé licencia, porque el miedo ya lo perdimos. Tuvimos miedo, mucho miedo, que no abríamos ni las ventanas, porque teníamos miedo de que nos viera, de un carro que se para enfrente y que uno está con la zozobra. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque tenemos miedo, siempre hay miedo en nosotros mismos. Pero aquí seguimos y seguiremos en la lucha. Muchísimas gracias por esta invitación a todas ustedes. Los quiero mucho y pues aquí seguimos en la búsqueda. Muchas gracias Cecilia. En verdad, por esa generosidad de compartirnos una receta que ya no se cocina y que esperemos sinceramente que en el momento en que se materialice el reencuentro con tu ser querido vuelvas a recuperar pues esa fuerza, pero también gracias por toda la generosidad, ¿no? Con la que nos transmites ese mensaje, desde que no solamente estás en la búsqueda de tu hijo, sino de todas las personas desaparecidas, y el mensaje tan potente de esperanza alrededor de seguir buscándole y exigiendo justicia. Verdaderamente muy apreciable tu voz, Cecilia. Y ahora le doy la palabra a Joa García, mujer buscadora. Joa, adelante, donde te sientas más cómoda. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joa García, pertenezco al colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajuato, ahí en Celaya. Yo busco a mi sobrino Jonathan Adán García Hernández, el cual fue desaparecido hace 4 años por 2 unidades de policías, y desde ahí no le entregaron nunca garantía y lo desaparecieron. Sus papás siempre trabajan, los dos, y pues la verdad nunca estaban al pendiente de mi sobrino. Él era
adicto a las drogas y yo me siento comprometida por una promesa que le prometí a él. Él pide ayuda al Centro de Integración Juvenil porque él ya no podía con esa drogadicción. Entonces el licenciado Pedro Vela le aconseja que el grado de adicción que él tenía solamente lo podían ayudar en un internado allá en Guadalajara. Le pide la ayuda a sus papás y ellos no se la quieren dar porque no tenían para los pasajes. Entonces él acude a mí y me pide que le ayude y yo le dije que sí, pero que yo misma lo iba a ir a entregar y para preguntar, estar al pendiente de él en sus visitas, en todo, y que yo lo iba a llevar. En ese lapso es cuando a él se lo llevan y ya no lo vi. Entonces pues, me siento comprometida por eso. Y aparte, pues no nomás busco a mi sobrino, busco a todos. Estando ya en las búsquedas es algo que me ha ayudado. El poder encontrar un familiar es poderle regresar un poquito de paz a cada familia. Y aparte, siento que nosotros al encontrar esa persona, liberamos el alma de ellos. Entonces, a mí me invitaron en este proyecto del libro y para mí es algo muy grande, quizá que tuve la satisfacción de participar. Yo participé con una receta, champiñones al mojo de ajo, el cual a mi sobrino le gustaba. Yo soy la mayor de mis 4 hermanos, ya no tengo papás, y los reunía en Navidad, Día del Padre, el Día de la Madre, y siempre les gustaba esa receta y se las hacía, le gustaban a mi sobrino. Déjame pongo los lentes. No veo. Participar en este proyecto del recetario para la memoria, para mí ha sido un privilegio, y es un proyecto gastronómico. El recetario para la memoria es un proyecto gastronómico en el cual las familias de personas desaparecidas participamos y colaboramos con algunas recetas de las cuales nos recuerdan a nuestro familiar desaparecido, en la cual nos permitieron plasmar la historia de este ser querido, el cual le agradaba ese guiso y el cual disfrutábamos en familia en algunas convivencias. Plasmamos también su historia y hablamos sobre sus vidas, compartimos sus gustos y compartimos, por ejemplo, en el caso de mi sobrino Jonathan Manuel García Hernández, pues que a él le gustaban los champiñones al mojo de ajo. Este proyecto nos ayuda a conocer a nuestro familiar desaparecido y compartir las historias de ellos y ver el vacío que han dejado cada uno de ellos en nuestra familia. Es un proyecto fotográfico, gastronómico y social. Cocinamos para ellos, para recordarlos y tenerlos presentes, pero sobre todo que seguimos en esta lucha y buscamos a cada uno hasta encontrarlos a todos. El recetario nos da la oportunidad de contar con nuestra historia, la verdad de cómo son y quiénes son nuestros seres queridos desaparecidos. Contamos nuestras recetas, pero también la historia de vida es hacer presencia en la ausencia de que esto significa, que no es la versión de las autoridades que estigmatizan o criminalizan a los nuestros. Las autoridades niegan la crisis de desapariciones y violencia de Guanajuato y de México, pero nosotros somos quienes salimos a buscar y construimos otra historia, una memoria colectiva de búsqueda, amor profundo. Compartir estas recetas es un acto de amor profundo y de sustentabilización para la sociedad que no vive directamente esta tragedia, pero tampoco puede ignorarla o simplemente agachar la mirada. La memoria trae a nuestros recuerdos y puede ser dolorosa, pero también puede ayudar un poco a la sanación y a la reparación que dejan la ausencia de ellos. Gracias. Gracias, Joa. Sin lugar a dudas, este es un proyecto social, ¿no? Creo que lo has enfatizado muy bien, que rebasa el contenido estrictamente gastronómico, que por sí es bastante rico, y en este sentido el comentario tanto de Cecilia como de Joa pues dejan claro la gran contribución de las mujeres, que si me permite
resaltando aquí. Todas las recetas son elaboradas por mujeres. No hay una sola que no sea elaborada por mujeres. Y muchas de ustedes, incluso en los testimonios, en compartirnos estas recetas, evocan a sus madres, a sus abuelas. Y eso yo creo que también pues es una forma de hacer memoria, genealogía, pero también una perspectiva no solamente de pasado, sino sobre todo también de futuro. Así es que todo nuestro reconocimiento, yo a Cecilia, por la contribución de ustedes y a través de ustedes, de las otras voces que están aquí contenidas por parte de múltiples familiares. Admirable también que sea tu sobrino. Tradicionalmente es el espectro más inmediato, el hermano, el esposo, el hijo, la hija, en fin, y en este caso pues tu solidaridad y tu corazón alcanza justamente a llegar hasta la reivindicación de la verdad, del encuentro, la justicia hacia tu sobrino. Y quiero ahora pues darle la palabra en realidad a las coautoras de la edición, ¿no? Gran parte de la idea conceptual y de las imágenes pues descansan en el trabajo tanto de Daniela como de Sara, y pues a quienes invito ahora a que realicen un diálogo entre ustedes acerca de las motivaciones, los impulsos, ¿no? Sabemos que no es el primer ejercicio de esta naturaleza, ¿no? Ya hay otro en el que igualmente han participado, pero aquí también se visualizan los ingredientes de la región de Guanajuato, ¿no? Y eso le da un toque muy especial, así es que no sé, Daniela, Sara, quien quiera compartirnos su mirada alrededor de lo que les ha motivado e inspirado este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias, Ale, por coordinar, organizar. Muchas gracias a todas por estar acá. A ver, voy a intentar dar un pequeño contexto. El recetario para la memoria nace en una primera instancia en Los Mochis, en Sinaloa, con un colectivo, la Reserva del Fuerte. En ese contexto, Artículo 19 ya acompañó el proyecto. En ese contexto invité a Daniela y Daniela me regaló un texto a ese libro. Y a raíz de eso, Alejandra nos convocó, se armó un equipo. Falta una tercera parte aquí que se llama Clarisa, que es la diseñadora del primero y de este segundo libro. Todo el proceso por nuestro lado, digamos, creo que las tres, me permito hablar por las tres, fue un privilegio que todas estas mujeres nos abrieran sus casas, sus cocinas, compartieran sus memorias, confiaran en el trabajo que se estaba haciendo, que estábamos haciendo. También resaltando un poco lo que estabas comentando, si bien son todas mujeres las que han cocinado, creo que también hay que señalar que muchas mujeres son las que se están encargando del trabajo de memoria, de reclamo, de justicia, de lucha. Hay hombres, pero bueno, hay una gran mayoría de mujeres bastante. Entonces, nada, la verdad que por mi parte, dar las gracias siempre. Creo que este ejercicio, como otros que existen, es la idea de crear puentes, de mover un poco la cámara desde el lugar, la escritura por parte de Daniela, para trabajar juntas, dialogar juntas y de realmente entender que la desaparición forzada no es un tema que no nos atañe, ¿no? Es una invitación a que todas seamos parte, es una invitación a que se cocinen las recetas, a comprar el libro. El 50% de las ganancias de los recetarios van a los colectivos, entonces también hay una apuesta por ahí en ese sentido. Nada, voy a dar la palabra a Daniela, que habla mucho mejor que yo, y está hablando mucho mejor sobre todo. Y nada, dar las gracias a todas que han hecho posible esta segunda edición, desgraciadamente. Gracias, Sara. Buenas noches y qué gusto verlas de nuevo, Ceci. Buenas noches a quienes nos acompañan aquí. Ale por empujar, gracias particularmente a Ale porque gracias a ella estamos aquí, a su empuje, a su tenacidad, a su deseo
de que el país entero volviera a mirar lo que estaba pasando en Guanajuato, ¿no? Durante muchos años, el Estado, las autoridades del Estado sostuvieron una idea de que era un Estado próspero, donde no pasaba nada, donde lo que estaba sucediendo, todo el desarrollo económico que se había dado a raíz del puerto interior era una promesa y se presumía como tal, y de pronto de un día para otro vimos que no, ¿no? Que el Estado es un Estado donde hay más de 3.000 desapariciones y del trabajo que hicieron las mujeres buscadoras, que se empezaron a organizar casi todos los colectivos en pandemia, y sobre todo el empuje de Alejandra, pues hace que estemos mirando hoy lo que sucede en ese estado. Muchas gracias por esto. Como decía Sara, el recetario es uno más de los esfuerzos que se suman a las muchas formas que se han pensado desde el activismo, desde las familias, desde la academia, desde el periodismo, desde el arte, para pensar, para contribuir a la construcción de memoria y para pensar desde otros lugares qué es esta violencia y cómo podemos pararnos frente a ella, ¿no? Y aunque el recetario se suma a todas ellas, yo particularmente veo que la estrategia o la herramienta de la cocina como una forma de hablar de las personas que fueron desaparecidas permite no solo que se les recuerde, sino que esa memoria se active y se mantenga viva en cada momento en que se está compartiendo, se está en la mesa, y que me parece que es algo muy particular respecto a otros procesos de memoria, ¿no? El permitirnos relacionarnos con la persona que fue desaparecida desde su vida, ¿no? Algo que decía Sara cuando presentamos el proyecto a las familias en Guanajuato, es que pareciera ser que la vida de las personas desaparecidas empieza el día que fue desaparecida, ¿no? Cuando contamos sus historias, tanto en el periodismo como en los juzgados, parece que la vida empieza ahí. Y el recetario nos permite relacionarnos y conocer ese pasado que estamos intentando honrar a través de estos recetarios. Otra cosa que me parece importante en la construcción de memoria y que es algo que hemos conversado con varios de quienes están aquí, es de qué manera sacamos estas conversaciones como del grupo que ya está convencido, ¿no? De que siempre estamos los mismos en los mismos lugares. Me parece que en ese sentido el recetario tuvo un gran acierto porque está convocando con algo que todas las personas tenemos una relación, todas las personas tenemos un platillo favorito, todas las personas hemos cocinado a alguien que amamos, todas las personas hemos sido apapachadas con el platillo que alguien que nos quiere, que nos ama, nos prepara, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un pretexto, ¿no? La cocina es un pretexto para poder hablar de algo que debería importarnos a todos, pero que desgraciadamente no les importa a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el recetario logra como romper un poco la barrera de que solo quienes estamos preocupadas por los derechos humanos nos involucramos de muchas formas en la lucha y en la construcción de la memoria. Y bueno, es algo que quisiera destacar de este trabajo y en particular también de Guanajuato. Algo que para nosotras fue muy revelador es que algo que pareciera ser tan cotidiano y tan común y tan simple como el alimento, poner sobre la mesa el alimento, por decirlo de alguna manera, nos permite revelar un sinfín de violencias que se han ido acumulando en un territorio como el de Guanajuato, ¿no? Guanajuato, y fue una de las conclusiones a las que llegamos con el trabajo del recetario, Guanajuato fue un lugar, un territorio que durante la colonia fue el mayor productor de alimento del país, porque se necesitaba alimento para explotar el oro y la plata, y de alguna forma Guanajuato se convirtió en la cuna del capitalismo de esta región del mundo en esa época, y ese acto que implicó el desplazamiento forzado de muchos indígenas para producir alimento en esa región ha logrado trasladarse muchos siglos después, y lo que vemos ahora es un territorio que antes alimentaba al país. Vemos ahora un territorio que ahora es una fosa clandestina, provocada también por intereses económicos que tienen que ver con esta construcción del puerto interior. Yo creo que Mauricio a lo mejor
más adelante podrías hablarnos de eso. Hay un estudio que hicieron, encabezado por ellos, que hicieron en el recetario, en donde se ve que la ruta de las desapariciones en el estado es justo la ruta de la carretera panamericana que une a estos municipios, ¿no? Entonces, me parece muy relevante cómo algo tan simple y tan inofensivo nos puede revelar un sinfín de violencias que tienen un sentido político y económico del cual tendríamos que estar hablando también. Y bueno, ya nada más para cerrar, Ceci y Joa, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa, muchas gracias por dejarnos conocer a sus familiares, por dejarnos conocer a Óscar, por platicarnos de él mientras hacíamos el ceviche, ¿no? y por platicarnos también de Jonathan mientras picábamos los champiñones y nos comíamos antes de que estuvieran listos porque se antojaban. Y como dicen ellas, ¿no? Anímense a cocinar estas recetas, cada que preparan estos platillos, pues nada, también brindemos por Óscar y por Jonathan que están aquí. Muchas gracias. Gracias en verdad, Sara y Daniela, por compartirnos también la mirada. Lo cierto es que las fotografías de esta publicación nada más le falta que humen, ¿no? Porque realmente cuando uno ve, ¿no? las fotos, verdaderamente que sí se apetecen, a pesar, digamos, también de lo complejo, porque cada fotografía nos muestra el platillo, nos muestra el procedimiento, nos evoca los ingredientes, pero también refiere a la persona que está desaparecida, y esa vinculación pues es muy potente. Felicitaciones verdaderamente por el trabajo. Hay una parte muy rica también, que es esta de los expedientes que elaboraste, Daniela, que invito a que particularmente ya ahorita Fabricio platicará efectivamente del último capítulo. Y yo sí me voy a permitir aquí pues pedirles un aplauso para Alejandra, porque verdaderamente Alejandra es un papel fundamental en verdad, para la elaboración de este recetario, para la convocatoria que hoy nos tiene aquí a todos y a todas. Para la verdad, la justicia, la reparación hacia ese camino, pero que ha sido generado por los colectivos en este tiempo, con actos de diferente tipo, desde los murales, pero también su propio espacio íntimo, reunión, las obras, los textos, generando una narrativa que en buena parte, en gran parte, difiere y debe ser diferente de la oficial, de las autoridades, ¿no? Como mencionaban las compañeras. En este trabajo de memoria hemos trabajado también desde la Ibero, en el caso de Salvatierra, ¿no? Y como Salvatierra es muy representativo de muchísimos poblados, como Juventino Rosas, como Acámbaro, como Cortázar, etcétera, en todo el estado, son pueblos, hasta pueblo mágico, en este caso, con menos de 100.000 habitantes, con altísimas tasas de homicidios superiores a los 100 o 100.000 habitantes, o sea, 4 veces el promedio nacional, por ejemplo, y con decenas de casos de desapariciones, en que muy cerca incluso del centro histórico, también pasa en Celaya, Irapuato, etcétera, lugares más grandes, se han encontrado sitios de exterminio, como las fosas comunes de Salvatierra, en donde en ese caso fueron halladas 80 personas por las familias que ahí lo trabajaron. Entonces tienes una memoria de esa búsqueda, de ese encuentro, y tienes una versión oficial en que se negaba la presencia de fosas, no se le llamaba con ese nombre hasta finales de 2020, prácticamente no había ninguna, en cambio había centenares que se habían visto, detectado y demostrado, en que la fiscal especializada llega en tacones al sitio y nombra a las personas que ahí están trabajando, a lo mejor, y así exponiéndolas a la seguridad, y donde por otro lado son las familias que por 6-7 semanas estuvieron sacando con todo el cuidado, en colaboración, claro, con las comisiones de búsqueda, pero digamos, haciendo ese trabajo de cuidado realmente, ¿no? De esa memoria de los cuerpos, memoria del territorio, porque ese territorio suyo era un lugar, ese sitio, ¿no? Un lugar muy bonito.
entonces que se transformó en algo terrible, que ahora el colectivo Ángeles de Pie por Ti está luchando para transformarlo otra vez, vida por vida, para hacer un jardín de la memoria, un lugar de memoria, un sitio de memoria, que sin embargo está encontrando todas las dificultades posibles por parte de la autoridad local, especialmente la Secretaría de Gobierno y Jesús Oviedo como secretario de Gobierno actual, digamos así, que no tienen el menor interés en apoyar en lo poco que deben de apoyar, ¿no? Porque el sitio de memoria vive, porque la gente lo trabaja y lo vive. Para cerrar, también Salvaterra vive casos de injusticia tremenda, como lo han señalado organizaciones acompañantes, por ejemplo, en el caso de personas buscadoras asesinadas, que son 6, tal vez 11, según los colectivos, en Guanajuato, que han sido asesinadas en tan solo 3 años por buscar, por encontrar, por visibilizar esto, como en el caso de Javier Barajas, este buscador, compañero, conocido por muchas personas, una persona muy querida en Guanajuato, que sufrió este atentado contra la vida, perdió la vida hace 2 años y no ha obtenido justicia. Todos los casos están en la impunidad total. Ese es el mensaje que llega, y entonces es una situación muy grave que también el recetario, las memorias en disputa sobre estas personas, sobre estas vidas, sobre estos sitios, es lo que también entra como corazón, ¿no?, dentro del recetario de alguna manera, ¿no?, como parte del contexto, pero también de vidas y de casos. Entonces, bueno, justamente ahora la esperanza es que se llegue a una solución positiva y a la justicia, pero por ahora, por vía judicial, no está llegando esta justicia. Es indignante, pero también inspira nuevamente a la lucha y a la memoria, justamente buscar para que no se olviden. Muchísimas gracias. Gracias, Fabricio. Un aplauso. Gracias, Fabricio, por el acompañamiento. Queda claro la importancia de contar con una academia como la que tú ejerces, colectiva, con su entorno, ¿no?, con su tiempo, y particularmente con las víctimas, como lo has venido haciendo de tiempo atrás, ¿no?, un texto fundamental con el que concluye este libro elaborado por ti, por Jessica, por Chantal, a quienes también le reconocemos su aportación. Y bueno, ahora, Jorge, por favor, si nos das tu perspectiva, ya un poco se contaba que desde la organización que tú representas han venido acompañando estos procesos de recetarios para la memoria, ahora con este segundo producto en relación a la cocina de Guanajuato. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Cecilia, a Alejandra, y en lo personal, pero también a JTMX, la organización que represento. JTMX justamente no acompañó el proceso, digamos, de creación de este recetario, sino que se ha sumado en un segundo momento justamente enfocado en la difusión. Y eso nos ubica en una perspectiva muy especial, como destinatarios primarios, de alguna manera, de esta gran obra que nos convoca y nos somete, ¿no? Es mi obligación iniciar esta conversación justamente ampliando, replicando, visibilizando el llamado justamente hoy de varios colectivos en Guanajuato por la negativa del gobierno para brindar medidas de seguridad a esfuerzos de búsqueda que no ocurren justamente por dentro de la comisión de búsqueda, ¿no? Y justamente este ejercicio nos genera esa discusión que es de la que Alejandra quería impartirse, de 2 disputas narrativas, ¿no? La disputa que entiende la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición desde el Estado, y únicamente desde dentro del Estado, que si no buscas desde mí, desde Estado, desde el oficial, entonces no es búsqueda. Y las medidas reivindicatorias de derechos desde fuera o que rodean al Estado por su capacidad y voluntad, yo qué sé, de no hacer objetivo, ¿no? Un Estado que justamente termina diciendo, ¿no?, esto si no es conmigo, si no es público, esto no es buscado. Y ejercicios como este, que justamente nos dicen, nosotras hacemos justicia, verdad, reparación, no repetición y memoria a diario y desde fuera del Estado y desde otras intervenciones.
nos agarró un aguacero, les tocó, y justamente este ejercicio que mencionaba Daniela del granero, Guanajuato, como el gran lugar que alimentó a la colonia, pues a mí me evocaba, ustedes son los que nos hacen evocar eso, me evocaba justamente que el granero es donde se guarda la cosecha, y la cosecha es donde está justamente el alimento y el alimento del alma, de las medidas justamente por fuera que está. Y es mi obligación pues, justamente mencionar a las 74 personas que cocinaron, una por una, pero sí recordar justamente a esas 74 personas que se congregaron para convocarnos en un acto tan cotidiano como es la comida. En 2020, el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición emitió justamente un informe paradigmático en el cual hablaba de los procesos de memorialización como el quinto pilar de la justicia en la nación, ¿no? Y más allá de que la memoria, para darles contexto a la Relatoría Especial de Justicia Atencional, para no ir con todo el nombre, básicamente lo que hacía era monitorear los procesos de lucha contra la impunidad de todos los países, recolectar mejores prácticas, ver dónde los estados estaban fallando, tratar de acercar a los estados. Y justamente en este reporte, que para algunas fue paradigmático, pues justamente llamaba a la memoria como el quinto pilar, el nuevo pilar después de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y más allá de que la memoria ha estado siempre presente en la lucha contra la impunidad desde el 97, con la adopción de los principios de lucha contra la impunidad, como ese derecho a recordar, a no olvidar, pues un reporte, un documento muy importante porque justamente puso en su lugar a los esfuerzos por fuera del Estado. Si ustedes lo piensan de alguna manera, nosotros estamos obsesionadas por no olvidar, por recordar. Desde que nacemos tenemos una obsesión porque no se nos fallen las cosas, porque no se nos olviden. Y le tememos horriblemente a ese momento en el cual algo se nos va en la cabeza y ya no podemos recordar. Y eso es justamente lo que esta obra nos recuerda, ¿no? La lucha contra el olvido, la lucha contra probablemente el Estado, las autoridades, los poderosos que quieren que no recordemos justamente. Y esto lo decía en clase con Ale en algunas conversaciones, si lo pensamos en una perspectiva, y a veces lo tocamos, ¿no? La memoria como pilar de la lucha contra la impunidad llega a ser el pilar más primitivo al que tenemos acceso. La justicia a veces depende o no del Estado, a veces depende o no la verdad propiamente del Estado articule ciertos esfuerzos, pero la memoria es tan cercana a los ejercicios sociales, culturales, individuales, que eso es justamente lo que articulaciones, los colectivos de búsqueda y otras articulaciones han reivindicado a través de estos ejercicios, de árboles de la esperanza, de antimonumentos, de murales, etc. ¿no? Yo para concluir justamente quisiera regresar a esta imagen de la autoridad, no es por necesariamente señalar al gobierno de Guanajuato, sino toda la autoridad pública, de esta dicotomía de la que nos han plantado, ¿no? Todo lo que pasa por el Estado es lucha contra la impunidad, y lo que ustedes hacen en procesos sociales no es lucha contra la impunidad, ¿no? Y justamente concluyo esta reflexión con la idea de que ¿quién recuerda? ¿Qué recordamos? ¿Cómo recordamos? Eso es justamente lo que el recetario nos busca convocar. Y en los últimos años, en los últimos 6 años, ha habido un montón de evolución en materia de búsqueda, todo un marco normativo para acciones urgentes, para identificación. Y a veces escuchamos estos comentarios críticos y creo conceptualmente erróneos que terminan diciendo: es que esto no es justicia, es que esto no es verdad, esto es solo búsqueda, los colectivos solo están buscando, no se están satisfaciendo otros derechos. Entonces yo ahí les invitaría a que justamente vayamos a estos ejercicios con los colectivos en los cuales justamente estas obras reivindican lo que es hacer verdad, lo que es hacer justicia, lo que es hacer reparaciones desde fuera del Estado, y justamente la promesa que en algún momento comenzaba con Alejandra, ¿no? De que
Esto para mi familia, pero también para que no vuelva a pasar la no repetición. Yo creo que esto es lo que nos congrega en la mayoría hasta ahora. Gracias. Gracias, La memoria como ejercicio ciudadano, de ciudadanía, de reivindicación, pero también de resistencia, como por acá se evoca. La tierra se agrietó, ¿no? Y en donde antes habían frutos y hortalizas comenzaron a cosecharse también cuerpos de personas desaparecidas. La realidad de Guanajuato y del país. En verdad, gracias, Jorge, por compartirnos la mirada de la organización y colocar esta perspectiva en un contexto más amplio, efectivamente, de justicia, verdad, garantías de no repetición, reparación integral y claramente el quinto pilar, que es el de memoria. Y para concluir respecto de las intervenciones de quienes están acá al frente y dar paso justamente a participaciones por parte de quienes nos acompañan en el público, tanto presente como de manera virtual, María Ledecky, artículo 19, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, gracias a todas, a todos por estar acá. Gracias Ceci y yo por haber venido hasta acá en estos días tan lluviosos aquí en la Ciudad de México. Y Ale también siempre por todo y por la invitación y por haber hecho el recetario posible. A mí me tocó hablar un poquito del tema del derecho a la verdad, que a veces suena a algo como muy lejano, o un concepto del derecho que es como medio vacío a veces, pero lo que significa el derecho a la verdad es que sepamos cuando hay una violación a derechos humanos quiénes son las víctimas, quiénes son las personas que perpetraron los crímenes y en qué contexto se dieron esos crímenes. Y en términos de las personas desaparecidas, tiene que ver también con que sepamos dónde está cada una de esas personas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el derecho a la verdad con el recetario para la memoria? Todo, ¿no? Porque justo el recetario para la memoria es acercarnos a quiénes son estas personas, ¿no? Quiénes son quienes nos faltan. Ceci hablaba y yo le dije, pero ¿cómo se llama tu hijo, no? Entonces me dijo que se llama Oscar Miguel Ángel. Y me imaginaba así diciendo, sí, yo te ayudo a cocinar, pero primero te robo si me dejas comerme la primera tostada, ¿no? Y creo que eso hace el recetario. El recetario nos acerca a cada una de estas personas en un país con más de 110,000 personas desaparecidas, con casi 55 años de personas desaparecidas o más, ¿no? Los registros del Comité Eureka tienen a la primera persona desaparecida, Epifania Vélez, en el 69, ya se van a cumplir 55 años. Todavía no sabemos dónde está Epifania. Y cada día siguen desapareciendo personas, ¿no? En este contexto, con más de 110,000 personas desaparecidas, números oficiales, ¿no? Como decía Fabricio, los colectivos a veces dicen que solo se denuncian 2 de cada 10 personas desaparecidas. Podemos pensar que hay más de 500,000 de personas desaparecidas. ¿Cómo nos acercamos a esto? Conociendo a las personas, ¿no? Y conociéndoles, viendo sus rostros, viendo qué les gusta, y también conociendo, y creo que es algo muy, muy importante del recetario, a quienes están buscando. Como ya han dicho, en México buscar es hacer lo que no hace el Estado y lo que no ha hecho durante décadas. Pero también es arriesgar la vida, porque como sabemos en México no solamente se desaparecen personas y no se garantiza el derecho de todas las personas a ser buscadas, sino que tampoco se garantiza el derecho de las familias a buscar y la vida de las familias, ¿no? Entonces, vemos acá estos actos de amor, que es el amor que tienen al cocinar, el amor que tienen al hablar de sus hijos, de sus sobrinos, pero también el amor que tienen al salir a esos espacios donde el Estado no está saliendo, ¿no? Y al arriesgar su vida cada día para buscar a esas personas que nos faltan a todas, ¿no? Como sociedad, y este recetario creo que nos acerca a eso, nos acerca a cada una de las personas y a la falta que hacen en su mesa, pero en todas las mesas, ¿no? Creo que estando aquí comprando el libro, estando escuchando a las familias, abrazamos sus historias, abrazamos su búsqueda,
y es fundamental que sigamos en este camino de acompañar las luchas de las personas que están buscando y también de disputar las narrativas, ¿no? Que hablaban de criminalización, de revictimización, que no son nuevas, ¿no? En México y en toda Latinoamérica y probablemente en muchos otros países del mundo, estas narrativas de por algo será, algo habrán hecho, tienen décadas y como sociedad no hemos podido confrontar esas narrativas y cambiarlas, ¿no? Entonces es una invitación también a cambiar esas narrativas y a cambiar el por algo será, ¿no? O por algo fue o algo habrán hecho. Creo que hablar de cada una de las personas y ponerle rostro y no pensar solo en las cifras es fundamental, pero también ver cómo va creciendo día a día, que cada que tenemos que hablar de este tema seguramente les pasa que nos metemos al registro nacional para ver cuántas personas hay, cada día va creciendo, ¿no? Y como la invitación acá es qué estamos haciendo como sociedad para que esto no pase, qué podemos hacer también, ¿no? Y estar aquí, escuchar, comprar el libro, acompañar a las familias, ir a las marchas, cocinar el ceviche, cocinar los champiñones al ajillo, es algo de lo que podemos hacer cada día. Por último, creo que algo que es importante es también como estas reflexiones que decía Dani, de cómo no hablar siempre entre las mismas personas y cómo buscar estos nuevos espacios y estas nuevas formas en un país donde parece que ya no, que estamos como estas narrativas de la criminalización lo que hacen es pensar que esto le pasa a otras personas, ¿no? Cómo volver a pensar que esto nos está pasando a todas las personas como sociedad y que cada una de estas personas que nos faltan nos están faltando a todas. Y acá de nuevo es no solo la criminalización que han sufrido las personas desaparecidas, sino también la criminalización que sufren quienes están buscando, ¿no? Y estas formas de parar sus búsquedas. Me acuerdo que cuando Sara me contó el primer recetario hace 4 años, yo creo. ¿Sí? 4 años. Justo platicaba con Sara, una de las dueñas del Comité Eureka, que busca a su esposo Rafael, que fue desaparecido en 1977, y ella me decía que las doñas hace mucho tiempo, en los 80, habían pensado en hacer un recetario y al final no lo hicieron porque hicieron otras millones de cosas que, no sé, como crucificarse en la plaza del Zócalo para llamar la atención, buscar en los centros clandestinos, etc., ¿no? Y cómo estas ideas de la comida y el amor por la comida y el amor por quienes nos faltan van permeando también, ¿no? Entonces, este abrazo para ustedes, Ceci y Joa, para sus compañeras, para quienes buscan, y también para todas las doñas que han buscado desde hace décadas y que seguimos sin saber dónde están cada una de las personas. Y la invitación a seguir buscando entre todas y seguir haciendo estas historias nuestras, y también conociendo la historia de quienes nos faltan y de quienes buscan. Gracias. Gracias, María, por hablar del derecho a la verdad. No es casual que el único instrumento internacional vinculante existente a nivel internacional, la Convención, sea el que solamente habla del derecho a la verdad. Un derecho autónomo, un derecho independiente, el artículo 24, y fundamental, efectivamente, me sumo a lo que decías, Daniela, María, llegar a nuevas audiencias, ¿no? En este caso a través del Parlamento, ¿no? Que me parece muy creativo. Y bueno, la comida también es un ejercicio de tiempos, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo. Vamos a pasar al otro tiempo, que es justamente el tiempo de escucharles, intervenciones, preguntas, comentarios, que les despierta la publicación. Y pues entiendo que habrá un micrófono también para que nos escuchen quienes están por fuera. Alejandra aquí ya se está apuntando para repartir el micrófono, no para intervenir. Así es que por favor, invitados, invitadas a compartirnos alguna perspectiva, mirada, comentario, pregunta. Alguien ahora sí que rompe el hielo, creo que no se puede decir.
Sí, por favor, Sara, adelante. Además, eso de que no dices cosas muy buenas, realmente el texto que tienes es muy digno de compartirse, no solamente lo que colocas como lo pienso en silencio. Sí, no, nada más esto que al final digo, podría haber hablado de esto y de esto y de esto. Pues sí, ¿no? Quiero retomar lo que decía